Mira, ha habido mucha suerte. Sobre esta piedra tenemos tres excrementos estupendos. Son muy frescos porque ha habido una crecida el lunes. Estamos en Articucha con los pies en el agua del río Añarbe, en un bosque tesoro de biodiversidad en la provincia de Navarra, ya muy cerca del País Vasco. Un ejemplo significativo de lo que es un hayedo bien conservado y una cuenca hidrográfica en un estado de conservación extraordinario. Algo posible gracias a no hacer nada en la cuenca para preservarla tal cual. Pero ¿cómo hemos terminado aquí y, sobre todo, qué estamos buscando? Cuando nuestra compañera Mónica, bióloga del programa, nos sugirió poner el foco en un pequeño animal llamado desmán del Pirineo, muchos, incluida yo misma, tuvimos que buscar en internet el aspecto de este pequeño topo de agua. Descubrimos un insectívoro semiacuático que se encuentra en peligro de extinción y en regresión. Por tanto, nos quedó claro que iba a resultar muy difícil verlo en su hábitat. Cuando buscamos los motivos de su regresión, rápidamente nos hablaron del empeoramiento de la calidad del agua de los ríos y de las barreras fluviales existentes. Algo que nos llevó a preguntarnos qué otros mamíferos acuáticos podían, de una forma u otra, verse afectados por el estado de estas aguas. Fue entonces cuando surgió la idea de incluir en el reportaje a las nutrias, una especie ya recuperada, y el castor, cuya presencia en los últimos años preocupa en cierto modo por la misteriosa forma en que ha aparecido en ríos de distintos puntos en la península ibérica. Tres especies autóctonas con distintas realidades, pero con una necesidad común, que los ríos sean un hábitat limpio y adecuado para su supervivencia. ¿Cuántas antenas tenemos operativas después de la crecida? Ahora mismo tenemos 5. Buscamos un punto de España donde se encuentren las tres especies relativamente cerca, y ese punto es Navarra. Jorge y John trabajan con el desmán del Pirineo. Tenemos 10 desmanes marcados. Malo será que no haya pasado alguno. Sí. Mira, a ver. ¿Cuál es el último que estuvo aquí? ¿El macho, la hembra? La hembra. La hembra que hemos capturado en el último mes de julio. Esta finca prácticamente virgen, propiedad del Ayuntamiento de San Sebastián, estaba dedicada en un primer momento a la conservación del agua, ya que se trataba de que abasteciera a la ciudad. Cuando ese abastecimiento quedó obsoleto, la conservación se ha dirigido hacia el medio natural. Llevamos 30 años siguiendo la especie y en España la situación es crítica. Se ha perdido el 75 al 80% de la población que había hace 40, 50 años. El ritmo de desaparición es sostenido, constante y todavía hoy es activo. Y hoy mantiene solo pequeños núcleos, pequeñas poblaciones aisladas entre sí, con un riesgo de desaparición muy alto. El desmán es un pequeño topo de agua que hace miles de años se extendía por toda Europa. Ahora solo se encuentra en 4 países. Su comportamiento es esquivo y sus hábitos nocturnos, por eso es tan difícil de ver. Su principal problema es que sus hábitats, los ríos rápidos y frescos de aguas limpias, se han transformado tanto que hacen casi imposible su supervivencia. ¿Dónde vamos ahora, Jorge? Mira, ahora vamos a ver uno de las letrinas artificiales que tenemos colocadas para conocer la presencia del desmán. ¿Y esto de las letrinas qué es exactamente? Hace unos años descubrimos que los desmanes se sentían atraídos por este tipo de estructuras. Son rocas que emergen del agua, cubiertas con una plataforma de goma espuma, en donde ellos se sienten a gusto, las visitan periódicamente y, por suerte para nosotros, depositan allí sus excrementos. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Puede que sí, sí. ¿Y estos excrementos para qué os valen a vosotros? Gracias a estos excrementos podemos conocer cuál es el ciclo hormonal de la especie, cuál es su salud genética. Se han desarrollado en los últimos 10-15 años técnicas de análisis al amparo de otras disciplinas, pero que nosotros estamos aprovechando, que nos permiten conocer aspectos de la biología del desmán que hasta hace muy poco eran inabordables. Es una fuente de información extraordinaria. Cuando encontráis esto aquí, supongo que os dará un subidón, ¿no? Una alegría enorme. Claro. Los excrementos huelen a victoria, huelen a éxito. Nunca un excremento ha dado, yo creo, tanta alegría. Mira, Raquel, aquí
pasan la noche los desmanes. Hicimos el año pasado radio tracking, se les ponen emisores y se les hace seguimientos continuos de 24 horas y al final sabemos dónde descansan un poquito, dónde descansan más y dónde pasan toda la noche, cuáles son sus refugios, sus nidos, por decirlo de alguna manera. En estos lugares, generalmente lugares inexpugnables, debajo de una roca, de una gran roca, de un puente, crían y pasan la mayor parte del tiempo inactivos. Son lugares tan inaccesibles que no tenemos en la historia reciente de la investigación con los desmanes. Había tenido oportunidad de ver uno de esos nidos, de ver las crías vivas. Nos cuentan que los desmanes van en pequeños grupos. En esta zona tienen 3 localizados con un total de 30 o 40 individuos, aunque es muy complicado calcularlo con exactitud. Lo que sí han determinado es que la situación es desesperada, porque estas poblaciones pequeñas tienen una diversidad genética baja y una endogamia muy alta. Todo esto genera un cóctel explosivo que hace que por sí solos no sean capaces de sobrevivir. Pero no todo son malas noticias para el desmán. Dentro de las actuaciones de recuperación de las poblaciones y de su hábitat, se está desarrollando un proyecto con financiación europea, un proyecto LIFE que se llama Cantauribay, con el fin de renaturalizar los ríos y recuperar la biodiversidad fluvial. Entre las medidas que van a mejorar la situación del desmán está la recuperación de la conectividad y un buen ejemplo de esa recuperación lo tenemos en Articuche. En esta presa, en este embalse, uno de los mayores desembalses de Europa, se ha conseguido que las poblaciones de cabecera, las poblaciones que estaban arriba de la balsa, puedan ocupar ese espacio y se conecten, intercambien ejemplares con las poblaciones que están aguas abajo. El desmán lo que necesita es que el río tenga unas condiciones naturales en las orillas, en los lechos, que permitamos que la madera muerta llegue a los cauces, de manera que los tramos donde el desmán se asienta tengan distinta hidrodinámica, que llamamos, que haya tramos rápidos, tramos lentos. Porque el que desmán haya va por pozas. debajo del agua pegado al fondo, digamos. El desmán se alimenta principalmente de insectos que recoge en el fondo del río y solo puede recogerlos de manera eficiente cuando el agua es rápida, va a velocidad y le permite sostenerse. Las centrales hidroeléctricas, los grandes incendios, las sequías extremas y la depresión endogámica que sufren son las principales causas de la desaparición del desmán, a la que hay que sumar la expansión del bisón americano, que es su principal depredador. Jorge lleva años trabajando con el desmán y John, que ha estudiado en Francia y el País Vasco, está realizando su doctorado sobre este animal. Incluso incorpora algoritmos matemáticos para analizar sus comportamientos. Ambos son 2 apasionados de este pequeño mamífero, al que dedican muchas horas de su vida. Yo te diría que deberíamos conservarlo porque estamos obligados, porque tenemos unos compromisos con la Unión Europea en cuanto a conservación. Y luego tenemos que pensar también que deberíamos sentirnos felices de tener una especie que solo la tenemos nosotros. Existe, pues, un nivel de desconocimiento sobre la especie que es necesario corregir, porque no se puede conservar, nos cuentan, lo que no se conoce. Pero la preocupante situación de algunos ríos no solo afecta al desmán. Otros mamíferos acuáticos, como la nutria y el castor, también se encuentran afectados, aunque no en la misma medida. Para saber más de ellos, quedamos con un experto en mamíferos acuáticos, Paco García, en Madrid, en la ribera del río Manzanares, casi en su inicio, donde el agua aún no está tan contaminada como en los tramos inferiores, donde el nivel de fármacos en el agua es de los mayores de Europa. ¿Cuáles son los principales factores que influyen en la calidad del agua de un río como, por ejemplo, este? Básicamente, la contaminación, pero no solo está la contaminación que generamos en las ciudades, ¿no? En los núcleos urbanos, también está la de los polígonos industriales, que en algunos casos utilizan compuestos fluorocarbonados, organocarbonados, que hace años hubo que prohibirlos porque se vio que tenían un efecto gravísimo sobre la supervivencia de las especies. El caso más extremo es el del desmán. Y la nutria y el castor, digamos que son más resistentes, por decirlo de alguna manera, al... Sí, tienen un rango de tolerancia ambiental mucho más amplio y, de hecho, tenemos nutrias no aquí al norte de la ciudad de Madrid, tenemos nutrias al sur de la ciudad de Madrid, en zonas, en el río Henares, en el Jarama, en la salida del Manzanares hacia el Tajo, en sitios que están tremendamente contaminados. Y la nutria está allí. ¿Y cómo se han ido adaptando? ¿Cómo se adaptan? ¿Cómo sobreviven? Pues esa es la segunda parte de la pregunta, ¿no? La primera si están o no, y sabemos que están. Lo segundo es que sabemos que en esos ambientes las nutrias tienen una supervivencia peor, o sea, se mueren más y antes, digamos, en edad, y además crían peor y sus crías tienen menos posibilidades de llegar a adultas. ¿Para qué usas los prismáticos ahora, Paco?
Pues aunque estamos en la orilla, lo que estoy buscando son sitios donde pueda marcar las nutrias. Y ahora estoy intentando buscar algún sitio para enseñarte dónde marcaría para dejar, digamos, su señal olfativa que nos indica que indica a sus vecinos que ese es su territorio. ¿Esta sería una buena zona, por ejemplo? Pues mira, un sitio como este, que tiene una pequeña playita con un tronco o una roca, sería ideal porque la nutria seguramente venga nadando. Como las nutrias se alimentan a base de pescar, pues lo que va a hacer es, generalmente suben río arriba y cuando llegan a uno de estos puntos, cada X metros o kilómetros, salen del agua, marcan con sus excrementos, con su orina, porque los animales, aunque no se vean, se comunican mediante estas balizas olfativas. Buscamos zonas llenas de troncos o zarzas, elementos del paisaje que les proporcionan cobertura y que van a hacer que incluso en zonas muy humanizadas las nutrias puedan estar y desarrollar su ciclo vital. Y lo curioso es que la mayor parte de la gente que pasea por aquí no va a saber nunca que aquí hay nutrias. En vez de buscar rastros o indicios, podemos utilizar cámaras de fototrampeo, por ejemplo, para intentar detectar a la especie cuando salen del agua. Mira, ves, esta es de las pocas playitas, por llamarla de alguna forma, que queda, y aquí hay otro poco, que seguramente sea cosa de los jabalíes, que han abierto aquí una vereda para venir a beber. Y si tenemos suerte... Mira, no sé si lo vas a ver bien. Justo aquí, Sí. ¿ves, sí, sí. ¿ves estos dedos? Sí, sí. Unos dedos pequeñitos como en forma de gota de agua, Sí, sí, que sí. tienen, al final, están apuntados, es una uñita muy pequeña, muy afilada. Las nutrias tienen unas uñas pequeñitas, muy afiladas, muy pegadas al dedo para poder coger los peces, que son muy resbaladizos. Los machos son más grandes que las hembras. Una nutria puede pesar más de 10 kilos. Además, al ser un mustélido va dando saltos y eso puede hacer que en uno haga más presión y deje una huella más marcada. En la Sociedad Española de Conservación de Mamíferos, cada 10 años, desde hace ya casi 50, pues se hace un seguimiento, hace 40, no tanto. Se hace un censo a nivel nacional, un sondeo a nivel nacional viendo dónde hay nutrias y dónde no. Y el punto de inflexión de la recuperación de la nutria fue el incremento del gasto en depurar las aguas. En el momento en que se depuraron las aguas, que se empezaron a instalar depuradoras que realmente funcionaban, y que se mejoró un poquito la calidad de los ríos, la nutria se disparó. Las poblaciones de nutria comenzaron a expandirse en un proceso que ha culminado ahora, donde prácticamente hay nutrias en toda España. Precisamente para intentar ver nutrias en su hábitat volvemos a Navarra, donde desde el gobierno local se están haciendo esfuerzos a través de distintos proyectos Red Natura 2000 para recuperar los ríos y su biodiversidad. Pues la Red Natura 2000 en Navarra está compuesta por 59 espacios y en estos 59 espacios lo que hacemos es diagnosticar cómo se encuentran las especies. Hay muchos espacios de esta Red Natura que son ríos por todo el territorio, en la parte norte y en la parte sur. Y se tiene en cuenta la continuidad del espacio fluvial, que no esté interrumpido por obstáculos, la continuidad de la vegetación de ribera, es decir, que la vegetación sea continua, que no haya interrupciones como cultivos o construcciones, que la vegetación de ribera sea lo suficientemente extensa, que no sea solamente una línea de árboles que bordea el río, que las especies que viven en estos ecosistemas estén bien, que sus poblaciones sean lo suficientemente grandes y numerosas para asegurar su supervivencia a lo largo del tiempo y que no tengan impactos que hagan poner en riesgo su supervivencia. Uno de los expertos encargados de realizar este trabajo de campo es Fermín, con el que nos encontramos cerca de Pamplona para acompañarle en una jornada donde pretendemos buscar indicios de la presencia del animal. Hombre, mira, un excremento de nutria, sí señor. Y bastante reciente, además. Vamos a ver, que seguro que hay más. Un cangrejo comido, un par de marcas más, un excremento reciente de pescado, excrementos viejos de cangrejo, más excrementos viejos, uno mucho más reciente. O sea que muy bien. Indicios que prueban que los animales están usando este paso creado para acceder al río, como vemos en estas imágenes de fototrampeo. Vamos a poner una cámara, sí. Nos vas a echar una mano, mira. Con la tijera de podar y mucho cuidado, cortas un poco la vegetación, ¿vale? Porque la cámara tiene sensor de movimiento y si se mueven las plantas también se dispara. Perfecto. Y mientras yo la voy a ir colocando en este árbol
Cuando esté puesta, ya me irás diciendo, ponemos el sensor de movimiento y si te detecta, la activamos y nos vamos, ¿vale? Muy bien. ¿Cuántas nutrias puede haber? ¿Vosotros tenéis el número, el censo? No, o sea, nuestra forma de monitorización es en base a estaciones de muestreo, repartidas homogéneamente por todos los ríos de Navarra, separadas 10 kilómetros, que es una distancia acorde al área de campeo de las nutrias. Y nuestro muestreo es quinquenal, cada 5 años se muestran las 130 estaciones. Están diseñadas de forma que podamos ver si hay incrementos o decrecimientos del número de estaciones positivas, que quiere decir mayor o menor presencia de nutria. Ahora el porcentaje de estaciones positivas con presencia de nutria es mayor del 90% en los ríos de Navarra. Otra línea de trabajo del Gobierno de Navarra es lo que llaman conservación creativa, para mejorar y solventar los problemas que se encuentran en la naturaleza. Un ejemplo es este barranco en un afluente del río Aragón, en el que han modificado una estructura para, como hemos visto, dar una salida segura a los animales al río principal. ¿Cuáles son los proyectos en los que estáis trabajando ahora mismo? Pues mira, ahora mismo tenemos un proyecto live en la zona, en la vertiente mediterránea de Navarra, el Ebro Resilience, y otro en la vertiente atlántica. Se trata de una restauración de un tramo fluvial constreñido por un montón de obras de defensa y unas motas. Entonces, lo que se hizo fue retranquear las barreras, ganarle sitio a las choperas, reperfilar los taludes, devolver muchos de los cantos rodados al río para que tenga cauces sólidos, que era algo que era deficitario, estaba causando problemas aguas abajo, y después dejar que el río dibuje o sea vivo. Hasta el momento se nos ha complicado ver nutrias o desmanes. Nos dicen los de la zona que debemos visitar a Eduardo, y eso hacemos. Él es un reconocido fotógrafo de naturaleza que reside en este entorno y que acostumbra a fotografiarlos por aquí. Nadie mejor que él para ayudarnos a encontrarlos. ¿Cuál es un poco esa forma, ese truco para poder encontrarlos y verlos? El hecho de encontrar unos rastros ya te ayuda para ubicarte en esas localizaciones, ¿no? Entonces, si quieres, ahora vienes y te enseño un sitio típico donde yo me pondría para fotografiarlos. Eduardo, ¿por qué me has traído aquí a este lugar tan especial? Pues fíjate que es muy interesante porque tenemos un amplio recodo aquí donde podemos ver bastantes metros de río y desde aquí, pues como mínimo, podremos ver a algún animal desde un poquito lejos. Entonces vamos a ir montando el equipo. Normalmente lo que haría sería quedarme aquí sentado bastantes horas a veces, pero bueno, es así como puedes ir haciendo alguna foto. Está atardeciendo, justo la hora que nos dicen que es mejor para ver nutrias. Nos fijamos en si hay ondas en el agua provocadas por su nado o burbujas, pero el gran caudal del río provocado por las últimas lluvias y el hecho de que el agua llega turbia y marrón dificulta y mucho poder ver animales del mismo color. Por eso le pedimos que nos ceda algunas de las imágenes que ha captado en esta zona tras horas de espera. Normalmente lo que hago, en vez de estar todo el día, es intentar aprovechar las horas más útiles para fotografiar. En este caso, los mamíferos pues son más bien nocturnos. Aunque la nutria la podemos encontrar en cualquier momento del día, el castor sobre todo le gusta la noche, ¿no? Porque es un poquito torpe y prefiere pasar desapercibido. No había llegado todavía, no había indicios en este río y mira, ya han venido. Ya, poco a poco, ¿verdad? Cada vez un poquitín más. Entonces, venga. Esta es la chopera, ¿no? Que nos habían dicho que tenía... Sí. Que tenía daño de castor, ¿no? Esta. A ver si la miramos un poco. Mira, ahí se ve la punta de un lapicero y algo comido a la derecha. Yo creo que está a un tronco pelado o algo así. Es ahí fijo. Sí. Pues vamos a ver qué encontramos. Ya está. El lapicero lo han tirado, está descortezado hasta el final. Todos los dientes marcados. Sí. Aquí la bajada al agua. La bajada al agua. Un tobogán aquí general. La huella. Con la huella aquí de la manica, la cola. Lo que no tienen aquí es presa. No. Está ahí como apartado, pero presa no, bueno. No hay. Emprendemos un día más de grabación y nos reunimos de nuevo con Fermín, que ha venido acompañado de Diego, un veterinario experto en este tipo de animales. Buenas, ¿qué tal? Hola, Raquel. Bueno, ¿cómo ha ido? ¿Qué tal? ¿Habéis encontrado algún indicio? Sí, pues bueno, había varios indicios de castor, unos lapiceros y demás, y este que es muy claro, ¿no? Este árbol que ya lo estuvieron mordiendo, lo han protegido con la malla y ya está a salvo. No, sin embargo, el
el rebrote que ha quedado fuera, ves que está todo comido. Esto un poquito más viejo, ya más seco. Esto ya ves súper reciente, que está todavía casi hasta húmedo, ¿no? Que es lo que siguen comiendo ahora. Y mira, ya no hay otro de los brotes comidos, ¿ves? Así de está arriba hasta totalmente abajo. pelado, vaya. Sí, estos son lo que suelen llamar palos de castor, que es de punta a punta, todo repelado, con las marquitas así paralelas de los dientes, todo. Les gusta la madera blanda, los frutales, en especial los manzanos, y dejan de lado las coníferas, que con su resina les resultan menos atractivas. El castor es una especie que se desenvuelve en el medio acuático y se aleja poco del río, de manera que en un cauce que tenga un buen soto no tendría por qué acceder a las plantaciones. Pero en muchos casos el río apenas tiene vegetación natural en sus orillas y se ha sustituido por plantaciones de chopos, frutales, etc., que los castores comen sin parar. Entonces, ¿esta senda está hecha por los castores? Sí, esta senda es de los castores. Y yo, mira, lo que he visto es... Venía con el coche, he visto el árbol comido, hay partes más recientes, partes menos recientes, he seguido la senda y normalmente lo que ellos hacen es la utilizan muy a menudo y por eso con el barro lo arrastran con la cola y quedan muy evidentes unas sendas muy marcadas. Hay varias, ¿no? Varias sendas por aquí. Sí, hay otras sendas ahí más frescas, más pequeñas, pero esta es la más evidente y esta es la que va al cauce principal. Ah, mira. Aquí hay una presa de castor, no sé si la ves. Ah, sí. ¿Vale? Lo que consiguen los castores con este tipo de presas es remansar, levantar la cota del agua y remansar el agua hacia atrás. Ellos son muy vulnerables en tierra, mientras que en el agua se sienten muy seguros. Suelen decir los expertos que el castor es una especie que le gusta comer con el culo en el agua, que además, si te fijas, tiene zarza y carrizo, donde ellos encuentran mucho refugio y mucho alimento disponible. Investigando sobre la localización de los castores, llegamos a uno de los temas más conflictivos del reportaje. Todos los expertos nos cuentan que hacía muchos años que los castores no habitaban la península ibérica. Incluso algunos aseguran que jamás lo hicieron y que la presencia de estos animales ahora responde a los intereses de algunos grupos que se dicen llamar amantes de los castores y que los han liberado de forma indiscriminada y desordenada. Siempre hay un dilema sobre si los castores, si es una especie autóctona o no. Sí, parece que es una especie autóctona y hay mucha polémica y hay detractores y hay defensores a ultranza. Entonces, lo que es claro es que los castores que ahora hay en Navarra proceden de una liberación ilegal. Eso es un hecho objetivo y claro. ¿Que hay indicios de castor en la península? Sí, depende de dónde te remontes. Dicen que es en tiempos de los romanos o la Edad Media, ¿vale? Una vez de que la liberación es ilegal, hay que condenarla porque no es la forma de hacer las cosas. Incluso si hubiésemos querido, o si hubiese querido que hubiese castores en los ríos de Navarra, debería haber habido un plan de reintroducción con todos los beneplácitos y cumpliendo todos los requerimientos de la IUCN. Pero, ¿qué problemas puede causar esta liberación de castores descontrolada a otros animales o al entorno en el que viven? Las interacciones con otras especies no están muy claras. El problema es que la bibliografía científica sobre ellos está basada en ambientes más atlánticos. Los ambientes mediterráneos son una novedad. Lo que parece un hecho es que desde que se realizan estas liberaciones ha tenido una expansión muy fuerte, tan fuerte que incluso ha llegado a ciudades como Pamplona, donde estas imágenes se han hecho virales. Los castores ya se acercan y se adaptan incluso a núcleos urbanos. Se puede ver en las ciudades cuando el día tiene mucha noche, poca noche y muchas horas de luz, es cuando se ven, sí. Además es una especie de bastante tamaño y no es muy tímida tampoco. Aunque viéndolo así puede generar cierta simpatía, la situación descontrolada en la que se encuentran puede acarrear serios problemas. Al menos eso nos cuenta Fernando, un agricultor de la zona con el que hablamos, para conocer la situación que viven con la expansión de los castores. Ha sido una reintroducción un poco dudosa y nos toca convivir con ella. ¿Y en qué nos afecta? Pues nos afecta en estas cosas, en árboles que cortan al lado de los cauces de los ríos. Ahí tenemos una acequia también pues que ponen presas creando tapones, desbordándose el agua, creando trabajo a los que se encargan del mantenimiento de las acequias. ¿Y qué podéis hacer vosotros para evitar estos daños? Cuando hacen las presas en las acequias sí que hay que liberarlas para que corra el agua de riego, porque su función es esa, que corra y poder regar. Los árboles, pues el que se dedica al cultivo de árbol, tanto frutal como chopos, tiene que protegerlos, tiene que invertir en proteger los tallos, los troncos de los árboles e intentar
combatir contra ellos, claro, es una especie que no se puede atacar, no se puede cazar, no hay un censo de animales, no está controlado por nadie. No tiene depredador, el único depredador sería el ser humano, ya sea con caza de cazadores o con capturas, pero ni se efectúa otra porque no es legal, ni se efectúa otra porque no se baraja o no se sabe luego qué hacer con ellos. Están haciendo una tala indiscriminada de las riberas de los ríos, pero esa misma tala no está gestionada, o sea, toda esa madera se queda en los márgenes de los ríos y cuando vienen avenidas, cuando vienen riadas, vemos que viene el agua con más fuerza, taponando puentes, llevándose todo por delante y eso al final genera los problemas que hemos visto por toda España de lo que pasa cuando el agua arrastra la maleza. Quizá una posible solución podría ser similar a la que han implantado en Escocia desde 2021, que desplaza a los castores más problemáticos y los libera en zonas donde no generan impacto en la agricultura. Mientras, en España no existe censo y se siguen produciendo sueltas ilegales en distintos puntos de la península ibérica, las últimas en el Guadalquivir, en Extremadura cerca de la frontera con Portugal y hace unos pocos días en Madrid. Y mientras unos los reintroducen sin control, otros se encargan de salvarlos e investigarlos. Es el caso de Ainhoa, que trabaja en el Centro de Recuperación de Fauna Silvestre Ilundain, en el Valle de Aranguren. Aquí reciben animales accidentados o enfermos, en su mayoría aves, que se recuperan, o ya muertos, para realizar necropsias y obtener datos científicos. Hola Ainhoa, ¿qué tal? Hola ¿Cómo Raquel, estás? muy buenas. Bueno, encantada. Cuéntame qué nos vas a enseñar hoy. Gracias por recibirnos aquí. Nada, a vosotros por venir. Nada, tenemos ahora pendiente de hacer una necropsia. Entonces, de un castor, te equipas conmigo y vamos para allá. Perfecto, muchas gracias. Lo primero que has hecho es una radiografía, ¿no? Sí, eso es. En general, en las necropsias, lo primero es, bueno, ir descartando posibles causas de la muerte. Este animal tiene aquí una fractura en una patita, en esta pata. Y bueno, luego haciendo una inspección así general del animal, tiene también una herida en abdomen, está un poquito eviscerado. Bueno, hay varias cosas ya que hacen pensar que pueda ser una causa de muerte traumática, un atropello probablemente. Importante en las necropsias es ser siempre muy ordenado y muy metódico. Entonces, después de la radiografía, lo que haces es eso, es como una inspección general del animal, ¿vale? Lo que puedas ver de forma externamente. Bueno, pues desde de cabeza a cola, ordenado, ¿vale? Dientes, condición del pelo, condición corporal, cualquier cosa que te dé pistas acerca de qué es lo que le ha podido pasar. Vale, y entonces normalmente empezamos por abrir la piel y luego vamos abriendo poco a poco cada capa y cada cavidad, por así decir, tórax, abdomen separado. Cuando hacéis estas necropsias, ¿qué es lo que buscáis? Nos ofrece muchísima información acerca de los animales, de cada ejemplar y de la especie. Nos va a servir también para tomar datos biométricos, medidas, de longitud de cuerpo, de cola, sexo, estado reproductivo, sacamos mucha información. Y además aprovechamos para coger muestras de determinados órganos, muestras biológicas que nos sirvan también para identificar o para detectar enfermedades que puedan afectar a la especie. Algo que nos da una idea de cómo está la población, en especial de estos animales que no son fáciles de ver y de tratar. La Estrategia Nacional de Restauración de Ríos 2023-2030 tiene como objetivo restaurar y reconectar 3.000 kilómetros de ríos en España. Con una inversión total estimada en 2.500 millones de euros, se enfoca en la conectividad de los ríos, la eliminación de barreras y la mejora de las zonas ribereñas. Una estrategia que esperamos sea clave para la supervivencia de especies como la nutria, el castor y el desmán ibérico.